El Boeing B-17 Flying Fortress, en español Fortaleza Volante, es un famoso bombardero pesado cuatrimotor de la Segunda Guerra Mundial, fabricado desde 1935 y puesto en servicio en 1937 con el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, USAAC, y la Real Fuerza Aérea Británica, RAF. Realizó miles de misiones con los aliados durante la guerra, sobre todo en Europa, aunque también tomó parte en la campaña del Pacífico, demostrando ser uno de los más fiables bombarderos de la contienda, junto con el Consolidated B-24 Liberator. Las últimas versiones de este bombardero estaban armadas con 13 ametralladoras de 12,7 milímetros y podían cargar casi 8.000 kilos de bombas, dependiendo del modelo. En total se fabricaron 12.677 aparatos para los aliados. La mayor parte fueron construidos en las plantas de Boeing en Seattle, Washington y Wichita, Kansas, pero no fue este el único fabricante, también los produjeron la Douglas Aircraft Company en su planta de Long Beach, California, y la subsidiaria Vega de la Lockheed Corporation. Alrededor de un tercio del total, unos 4.750, se perdieron en misiones de combate. Durante estas misiones arrojaron 640.036 toneladas de bombas sobre objetivos europeos. El B-17 se basó en el modelo B-299 de Boeing, que a su vez tomaba de un prototipo anterior, el 294, la idea de utilizar 4 motores, y de un modelo comercial de Boeing, el 247, la construcción totalmente metálica. El primer prototipo voló el 28 de julio de 1935. Se produjeron los siguientes modelos, el prototipo 299. La versión inicial de pruebas y uno B-17, de la que se construyeron 13 unidades. Números de serie 36-149 a 36-161. Un I-1 B-17 fue convertido en prototipo para pruebas de destrucción, el 36-151, al que le fue reasignado el número de serie 37-369 y fue designado I-1 B-17A, luego B-17A. En este avión se ensayaron los motores URI-TR 1820-51, G5, ciclones radiales con compresores Moss General Electric, que elevaban la potencia a 800 HP a 7.625 metros de altitud, aumentaban la autonomía y permitían una carga máxima mayor, 20.725 kilos. Todos los modelos siguientes serían equipados con compresores. La primera serie de producción, designada B-17B, de la que se construyeron 39 unidades. Números de serie 38-211, 223, 38-258, 270, 38-583, 584, 38-610 y 39-1, 10. La segunda serie de producción, con modificaciones respecto de la anterior, fueron 38 unidades, números de serie 40-2042 a 40-2079, ordenadas en 1939 y designadas B-17C. De esta serie 20 unidades fueron retiradas para ser entregadas a la RAF bajo la Ley de Préstamo y Arriendo, Lend-Lease. Todas las unidades que permanecieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses volvieron a la fábrica en febrero de 1941 para ser reconvertidas al nuevo modelo B-17D. En abril de 1940 se encargaron 40 B-17C+. Esta nueva serie presentaba diferencias con la anterior, por lo que fueron designados B-17D, números de serie 40-3059, 3100. La primera aeronave de esta serie voló el 3 de febrero de 1941. La serie B-17E fue la primera en producirse en forma masiva. Se fabricaron 512 unidades, números de serie 41-2393, 2669 y 41-9011, 9245, que incorporaban la novedad de 2 torretas con dobles ametralladoras Browning M2 de 12,7 milímetros, una en posición dorsal y otra en posición ventral. Las primeras 113 unidades llevaron en la posición ventral una torreta de control remoto, pero como esta reveló ser ineficaz, fue reemplazada por una torreta Sperry en forma de burbuja, en la que el artillero operaba manualmente con manivelas y pedales. Se requería ser de tamaño muy pequeño para ubicarse allí, en posición fetal. Toda la parte trasera del fuselaje fue rediseñada para solucionar un problema de zona ciega, incorporándose en la cola otra torreta con 2 ametralladoras, lo que prolongó el fuselaje en casi 2 metros. Se aumentó la capacidad de carga de bombas y de combustible, con lo que el modelo resultaba algo más lento y pesado que su predecesor el B-17D, pero mucho mejor defendido. La primera unidad voló el 5 de septiembre de 1941 y la última salió de la planta Boeing el 28 de mayo de 1942.
Debido al aumento de las posiciones de defensa, la tripulación del B-17E era de 10 hombres: piloto, copiloto, navegante, bombardero, mecánico de vuelo, radiooperador, artillero de cola, artillero ventral y 2 artilleros laterales. La ametralladora frontal era operada normalmente por el oficial navegante o bombardero cuando no estaban dedicados a sus tareas específicas, y la torreta dorsal era operada usualmente por el mecánico de vuelo. Las experiencias operativas de los B-17E en el Pacífico llevaron a una serie de mejoras que resultaron en el modelo B-17F. Si bien la apariencia externa de este modelo es igual a la del B-17E, salvo porque la proa transparente del nuevo modelo está compuesta de una sola pieza de plástico, se realizaron más de 400 modificaciones internas. Se instaló una nueva torreta, montajes externos para bombas, nuevas hélices, filtros para las tomas de aire de los carburadores, un sistema de oxígeno mejorado, un sistema dual de frenos, más equipo fotográfico, un enlace electrónico para el piloto automático y nuevos montajes esféricos para ametralladoras en el morro. Los motores eran los nuevos Uritere 1820-97 Cyclone, capaces de ofrecer potencias de 1380 HP por breves periodos. Se instaló también un tren de aterrizaje más robusto, que permitió elevar la carga máxima a 29.056 kilos y posteriormente a 32.688 kilos. El primer B-17F, 41-24340, voló el 30 de mayo de 1942. La introducción constante de pequeños cambios en la línea de producción de los B-17F obligó a emplear un esquema de designación por bloques para facilitar el mantenimiento. Al mismo tiempo, la incorporación de otros fabricantes a la producción hizo necesaria una distinción adicional. Los primeros 50 fueron B-17F1 BO, uno por el lote de producción, BO por Boeing. A partir del cuarto lote, la cantidad de cada uno fue irregular. El último bloque producido por Boeing fue el 130 BO. Se construyeron en total 3.405 B-17F. De ellos Boeing produjo 2.300, Douglas fabricó 605 en su planta de Long Beach, California, lotes B-17F1 de ella 85 de L, y la división Vega de Lockheed produjo 500 en Burbank, California. Los B-17F construidos por las tres compañías no tenían diferencias externas, solo eran reconocibles por sus números de serie, y presentaban ligeras variaciones en los detalles internos, particularmente en el armamento. Otras muchas modificaciones del armamento se hicieron directamente sobre el terreno. El famoso Memphis Belle tenía 4 ametralladoras calibre 50 montadas en la proa. A las unidades de B-17F producidas se les asignaron los siguientes números de serie: 41-24340, 24639, Boeing, lotes 1 BO, 10 BO, 15 BO, 20 BO, 25 BO y 27 BO. 42-2964, 3562, Douglas Long Beach, lotes 5 de L a 75 de L numerados de 5 en 5. 42-5050, 5484, Boeing, lotes 30 BO a 50 BO numerados de 5 en 5. 42-5705, 6204, Lockheed Vega, lotes 1B y 5B a 50 B de 5 en 5. 42-29467, 31031, Boeing, lotes 55 BO a 130 BO, numerados de 5 en 5, y 42-37714, 37720, Douglas Long Beach, lotes 80 DL y 85 DL. Hacia el final de la producción del B-17F, se decidió agregar una torreta Bendix con 2 ametralladoras por debajo de la proa para aumentar la capacidad defensiva. Los cambios programados para el lote 135B de los B-17F eran tantos que se justificaba un cambio de denominación a B-17G. Las ametralladoras en los laterales del morro, introducidas en las últimas series de B-17F, se mantuvieron, pero en una nueva disposición escalonada. A partir de las subseries 80 BO, 45 DL y 35 B se incorporó el montaje denominado Cheyenne para las ametralladoras de cola, con mira por reflector, que acortó la longitud total en 12,7 centímetros. El modelo B-17G fue el que se produjo en mayor cantidad. Cuando la producción terminó finalmente en 1945, se habían fabricado 8.680 B-17G, 4.035 construidos por Boeing, 2.395 por Douglas y 2.250 por Lockheed Vega.
Los B-17G llevaron los números de serie 42-31032, 32116, Boeing 42-37716, Douglas Lombeach 42-37721, 38213, Douglas Lombeach 42-39758, 40057, Lockheed Vega 42-97058, 97407, Boeing 42-94436, 98035, Lockheed Vega 42-102379, 102978. Boeing 42-106.984, 107.233, Douglas Lombeach 43-37.509, 39.508, Boeing 44-6001, 7.000, Douglas Lombeach 44-8001, 9.000, Lockheed Vega 44-83.236, 833.885, Douglas Lombeach y 44-85.492, 85.591, Lockheed Vega. El B-17 41-2401 fue utilizado por Lockheed Vega como base para el prototipo XB-38, que consistía básicamente en un B-17E con distinta motorización. En lugar de los motores radiales Wright, se emplearon 4 motores de 12 cilindros en B refrigerados por agua Allison B1710-89 de 1425 HP. Los nuevos motores incrementaban la velocidad y el alcance. Pero por un lado, los motores Allison estaban muy solicitados para los aviones de caza P-38 Lightning y P-40 Hawk. Por otro, el prototipo que voló por primera vez el 19 de mayo de 1943 se destruyó por un incendio en los motores el 16 de junio del mismo año y se decidió no proseguir el desarrollo. Uno de los problemas más críticos de las formaciones de bombardeo era la falta de cobertura defensiva en las misiones de largo alcance, puesto que los cazas propios no tenían autonomía suficiente. El IB-40 fue un intento de convertir aviones B-17F en escoltas fuertemente artillados para las misiones de bombardeo diurno. El prototipo XB-40 fue producido por Vega, una división de Lockheed. Tomaron un B-17F, número de serie 41-24341, y le agregaron una torreta dorsal en la posición del compartimiento de la radio, con 2 ametralladoras calibre 50, otra torreta bajo el morro con igual equipamiento, y ametralladoras dobles en cada una de las posiciones del centro del fuselaje, en lugar de las simples que empleaba el B-17F. Las otras torretas se mantuvieron, lo que daba un impresionante total de armamento defensivo de 14 ametralladoras. Se añadió también más blindaje protector y los alojamientos de bombas fueron reemplazados por almacenamiento para munición. En configuración normal llevaba 11.135 cartuchos y si se reducía combustible se podía llegar a 17.265 cartuchos. 20 B-17F construidos por Vega fueron reacondicionados a IB-40 por Douglas en Tulsa, Oklahoma, y otros 4 se usaron para entrenamiento bajo la designación TB-40. Se probaron distintas configuraciones y una máquina llegó a tener 30 ametralladoras. Sin embargo, pronto se descubrió que el peso adicional impedía a los IB-40 mantenerse en formación con los bombarderos B-17, especialmente al regresar de las misiones de bombardeo. El proyecto fue un fracaso y todos los IB-40 supervivientes fueron convertidos nuevamente a B-17F, pero la idea de una torreta bajo el morro habría de ser empleada en los B-17G. En 1944 se pensó en lanzar B-17 no tripulados y comandados a control remoto, repletos de explosivos, contra blancos militares que resistían el bombardeo convencional. A esta operación se la llamó Operación Afrodita, y para ella se emplearon aproximadamente 25 B-17, en su mayoría de la serie F, que fueron modificados, adaptados para cargar 9 toneladas de explosivos y redenominados BQ-7. Un cierto número de B-17 fue convertido en transportes para varios propósitos, bajo las denominaciones D-108 y CB-17. Entre ellos, el B-17, serie 41-2593 redesignado XC-108, fue reacondicionado como transporte para el general Douglas MacArthur. El IC-108, un B-17 F-40, B número de serie 42-6036, acondicionado como el anterior, el XD-108A, un B-17 número de serie 41-2595, reacondicionado como transporte de propósitos generales. Y el XD-108B, el B-17F número de serie 42-30190, convertido en transporte de combustible como prototipo para probar la factibilidad del transporte entre Birmania y China por encima de los Himalayas.
La designación F9 fue asignada a B-17 reconvertidos para reconocimiento fotográfico. Todo el equipo de bombardeo fue retirado y reemplazado por cámaras fotográficas. La serie F9 estuvo integrada por 16 B-17F. Un número desconocido de B-17F tuvo la designación F9A con una configuración de cámaras que difería de la de los F9. La designación F9B fue adjudicada a 25 aviones de reconocimiento obtenidos a partir de B-17F o F9A readaptados. Finalmente, la designación F9C correspondió a 10 B-17G equipados de modo similar a los anteriores. Durante el último año de la guerra, y también poco después de ella, 48 B-17 de las USAF fueron transferidos a la Armada estadounidense, US Navy, que los denominó PB-1 Naval Fortress. 24 B-17G fueron equipados con radares de búsqueda AS-20 para lucha antisubmarina, designados PB-1W y pintados con el característico color azul oscuro de la aviación naval. Estos PB-1W evolucionaron a aviones de observación y alerta temprana y se mantuvieron en servicio hasta 1955, siendo gradualmente reemplazados por los Lockheed WB-3. Otro número de B-17 fue transferido al servicio de guardacostas, US Coast Guard, donde operaron en misiones de exploración, búsqueda y salvamento y aerofotografía bajo la denominación PB-1G, siendo empleados durante largo tiempo. La última aeronave, fabricada por Lockheed Vega en 1944, fue retirada de servicio en octubre de 1959. En total, 51 B-17 fabricados por Lockheed Vega y por Douglas Lombeach prestaron servicio activo como unidades aeronavales. La Real Fuerza Aérea Británica, RAF, operó algunos B-17. Como bombardero no tuvo demasiado éxito allí, y la mayoría fueron asignados para misiones de vigilancia costera y lucha antisubmarina. De la serie B-17C, se destinaron 20 unidades a la RAF. Esta los denominó Fortress 1 y les asignó los números de serie AN-518 AN-537. Eran idénticos a los B-17C, excepto que las ametralladoras de 12,7 mm eran Browning, y se los dotó de depósitos de combustible autosellantes. A mediados de 1942, 45 B-17E fueron transferidos a la RAF, que los denominó Fortress 2A y les asignó los números de serie FK-184, 213, FL-449, 460 y FL-462, 464. Experimentalmente en una de las unidades se reemplazó la proa transparente con una torreta Bristol B-16 equipada con un cañón Vickers S de 40 mm para lucha antisubmarina. 19 B-17F fueron transferidos a la RAF, que los denominó Fortress 2 y les asignó los números de serie FA-695 a FA-713. Destacados primordialmente para defensa costera, combatieron en los escuadrones 59, 206, 220, 251, 519 y 521 del mando costero y en los escuadrones 214 y 223 de bombardeo. 85 B-17G fueron transferidos a la RAF, que los denominó Fortress 3. 30 de ellos habían sido construidos por Boeing y la RAF les asignó los seriales HB761 a 790 y los restantes por Lockheed Vega. 6 de estos últimos fueron devueltos a las USAF antes de entrar en servicio con los británicos. 3 de los B-17G sirvieron en el mando costero de las Azores, equipados con radar en el lugar de la torreta delantera. En abril de 2005 sobrevivían aún 44 B-17, la mayoría de ellos B-17G, 3 B-17F, un B-17D y un B-17E. De ellos 11 se encontraban aún operables y volaban ocasionalmente. 2 operables adicionales estaban sometidos a mantenimiento de largo plazo. 21 se hallaban en exhibición estática y accesibles al público en Brasil, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. 4 estaban en restauración y los 6 restantes almacenados. Por razones de propaganda de guerra, pero también por la audacia y el valor de sus tripulaciones, y a veces solo por el humor con que sus tripulaciones los bautizaban, muchos B-17 entraron en la leyenda. Entre ellos, el Memphis Belle, la Bella de Memphis, el primero en completar con éxito 25 misiones de bombardeo y motivo de 2 películas. Las características principales son tripulación, 10, piloto, copiloto, navegante, bombardero artillero de proa, ingeniero de vuelo artillero de torreta dorsal, operador de radio, 2 artilleros de ventanas laterales, artillero de torreta ventral, artillero de cola. Longitud, 22,7 metros. Envergadura, 31,6 metros. Altura, 5,8 metros. Superficie alar, 131,9 metros cuadrados. Perfil alar, NACA 0018, NACA 0010. Peso vacío, 16.391 kilos. Peso cargado, 24.500 kilos. Peso máximo al despegue, 29.700 kilos.
Planta motriz, 4 motores radial turbo sobrealimentado de 9 cilindros en estrella simple Uniter 1820-97 Cyclone. Potencia, 895 kW, 1200 HP, 1217 caballos cada uno. Hélices, Hamilton Standard tripala de velocidad constante. Alargamiento alar, 7,5 metros. Velocidad máxima operativa, 462 km por hora. Velocidad crucero, 293 km por hora. Alcance, 3.219 km con una carga de bombas de 2.700 kg. Techo de vuelo, 10.851 metros. Régimen de ascenso, 4,6 metros por segundo. Carga alar, 185,7 kg por metro cuadrado. Potencia peso, 150 watts por kilo. Armamento, 13 ametralladoras Browning M2 de calibre 12,7 mm montadas en 4 torretas, dorsal, ventral, proa y cola, 2 posiciones laterales traseras, 2 posiciones laterales frontales y 1 en un puesto adicional dorsal. Bombas, misiones de corto alcance, 400 millas, 3.600 kilos. Misiones de largo alcance, 800 millas, 2.000 kilos. Sobrecarga, 7.800 kilos.